Amen. I'm going to invite you to stand to your feet. Que se pongan de pie, por favor. I'm going to invite you to open your Bibles to the book 1 Samuel chapter 16. Le voy a invitar a que abran sus Biblias a Primera de Samuel capítulo 16. Today's message is the weight of the crown. El mensaje de hoy es el peso de la corona. 1 Samuel 16:10. Primera de Samuel 16:10. Cuando lo tengan, digan aquí lo tengo. When you have it, say I found it. The weight of the crown. El peso de la corona. Si no lo tienen ahí, también lo tenemos en pantalla. If you don't have it there, we have it also on the screen. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. We read in the name of the Father, Son, and of the Holy Spirit. Thus Jesse made 7 of his sons pass before Samuel, and Samuel said to Jesse, "The Lord has not chosen these." And Samuel said to Jesse, "Are all the young men here?" And then he said, "There remains yet the youngest, and there he is keeping the sheep." And Samuel said to Jesse, "Send and bring him, for we will not sit down till he comes here." So he sent and brought him in. Now he was ruddy, with bright eyes, and good looking. And the Lord said, "Arise, anoint him, for this is the one." Then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brothers. And the Spirit of the Lord came upon David from that day forward. So Samuel arose and went to Ramah. Amen. You may be seated. Pueden tomar sus asientos. You know, I try when God gives me a word for the church. I try and put points and things for you to follow with. Cuando el Señor me da una palabra para la iglesia, trato de ponerle puntos y otros versos para que puedan seguir. But the Lord just wants me to preach it today. Pero el Señor solamente quiere que yo lo predique hoy. So do I have your permission? ¿Tengo su permiso? Yes, can I just preach? Yes, simplemente puedo predicar hoy. Yes. All right. The weight of the crown, el peso de la corona. We see here the moment that Samuel, the prophet, anointed David to become king. Vemos aquí a donde Samuel el profeta unge a David para que sea rey. We know that there was already a king in Saul. Sabemos que ya había un rey en Saúl. But that was not the king that God chose. That was the king that the people chose. Pero sabemos que eso no fue el rey que Dios escogió, pero Saúl era el rey que el pueblo escogió. Amen? You following? ¿Están conmigo? But there's certain things I need you to look at and understand before we leave here today. Pero hay ciertas cosas que quiero que vean y entiendan antes de salir de este lugar hoy. David, if you notice, in your Bible, to this day, is known as the biggest king, the most important king that Israel has ever had. Si vamos a ver en la historia, aún hasta hoy, el rey David es el rey más importante que Israel ha tenido aún hasta esta fecha. Amén. They still celebrate him in Israel. Todavía lo celebran en Israel. That his name is everywhere. Su nombre está donde quiera because he was the king that God anointed, that brought change to his people. Porque es el rey que Dios escogió para traer cambio a su pueblo. Amen. But what we don't look at is what happened before his coronation. Lo que no vemos es lo que pasó antes de que le fueran a dar la corona. If you notice right here, it says that Samuel anointed him. Dice aquí la palabra que Samuel lo ungió. But if you notice, it didn't say that he gave him a crown, pero si se fijan, no dice que le dio una corona. It just says that the Spirit of God came over him from that day forward. Dice que el Espíritu de Dios cayó sobre David desde ese día en adelante.
Amen? And so what that means is that when Samuel prayed for him, cuando Samuel oró por él, and he took that horn of oil and he anointed him from the crown of his head to the soles of his feet, cuando él tomó ese cuerno de aceite y lo ungió desde su corona de su cabeza hasta las plantas de sus pies, after all that was done, después de que todo eso terminó, after he prayed, después de que oró por él, after the Spirit of God came over David, después del Espíritu de Dios caer sobre David, he was sent back to tend to the sheep. Él lo mandaron para atrás para cuidar de las ovejas. He had to go back and tend to his sheep. Tuvo que regresar para atender sus ovejas. And years go by before David is crowned as the new king of Israel. Y ya pasan años hasta que David fue dado la corona de Israel. So what happened? ¿Qué pasó? Something that we need to understand is that just because you're anointed doesn't mean that you're ready to do the job. What it means is there's now a time of preparation for you to be ready to do that job. Lo que significa eso, que simplemente porque es ungido, no está llamado para comenzar la obra ahí mismo, pero está mandado para que se vaya a preparar, para que cuando venga el momento usted esté listo para tomar esa obra. Amén. Think about it. Then I had to go back to tend to the sheep. He fought some lions. He fought some bears. He had to scare off the wolves. He had to go after that one sheep that got lost. Póngase a pensar que David regresó a su rebaño. Él tuvo que pelear con leones, con osos. Tuvo que espantar los lobos. Tuvo que ir a buscar a esa oveja que se perdió. He had to build patience. Tuvo que crear la paciencia. He had to build a tolerance. Tuvo que tener tolerancia. He had to go through a process that would prepare him later on to become king. Él tuvo que pasar un proceso que más tarde lo hizo a él calificado para ser rey. Are you hearing me? Yes. David went through a process alone, so that when he got called out to public, he can perform his job according to God. David tuvo que pasar tiempo en sola para prepararse, para que cuando Dios lo fuera a llamar al público, él pudiera hacer su trabajo como Dios lo quiso. In other words, en otras palabras, just because God says that I called you doesn't mean you're starting next week. Simplemente porque Dios te llamó y te dice esto es lo que tengo para ti, no significa que va a comenzar la semana que entra. What that means is that now he needs you to separate yourself. Lo que significa que Él quiere que ahora tú te separes. And you spend a quiet time with Him in the darkness where nobody else is there. Que uno pasa el tiempo en lo callado, en la oscuridad con Dios mismo para que Él te vaya a hablar. So He can prepare you, para que te vaya a preparar. So He can break you, para que te pueda romper. So He can go ahead and rebuild you, para que te pueda rebuildear. And once He rebuilds you, He'll break you again. Y cuando te rebuildea, te va a romper de nuevo. Amén. Aleluya. Just because you learn 3 big words from the university to YouTube doesn't make you a qualified preacher. Simplemente porque usted aprendió 3 palabras grandes por la universidad de YouTube no significa que usted es un predicador. See, because there's a lot of things that go into the preparation. Hay muchas cosas que van en la preparación. He's got to break your pride. Tiene que romper tu orgullo. Aleluya. We got pride. Tenemos orgullo. As a matter of fact, that is officially the first sin of heaven. E incluso ese es oficialmente el primer pecado del cielo. Satan had pride and therefore he tried to divide heaven. Satanás tuvo orgullo y trató de dividir el cielo. Y ahí es, yo soy quien yo soy. He has to break your pride. Tiene que romper tu orgullo. He has to break you. Te tiene que romper a ti. He's got to break your thought pattern. Tiene que romper tu mentalidad de pensar. He needs to break everything about you. Tiene que romper todo de ti. He needs to let you know that He is God and He's the one that rules and it has nothing to do with you. Te tiene que hacer entender que Él es Dios, Él es el que reina y no tiene nada que ver contigo. That's right. I say it all the time. Yo lo digo todo el tiempo. If I don't do what God calls me to do, He'll knock me out and bring somebody else that will. Yo lo digo todo el tiempo, pero si yo no hago lo que Dios me ha llamado a hacer, Dios me quita del medio y trae a otro que lo quiere hacer.
Just because David was good looking didn't mean he had to be king. Solamente porque David era bien parecer no significa que tenía que ser rey. David had a lot of opportunities to mess it up. David tuvo muchas oportunidades para dañarlo. He could have killed Saul. Yeah, he never did. Podía haber matado a Saúl, pero nunca lo hizo. Hello? Because he understood that despite the calling that he had in his life, Saul still was there because God permitted him, porque él entendía que no importaba que aunque él fuera ungido y fuera a ser el rey del futuro, que Saúl todavía estaba ahí porque Dios lo permitió. And you don't touch God's anointing, uno no toca el ungido de Dios. Amén. Aleluya. That's right. Let's see. He had the opportunity to badmouth Saul. Yeah, he didn't do it. He still blessed him. Tenía la oportunidad de hablar más de Saúl, mas no lo hizo porque lo que hizo fue bendecirlo. Right. Amén. Are we here? ¿Estamos aquí? Amén. Yes, sir. See, we need to understand that when God calls you, you have to go through a process that's going to hurt you, and it's going to bend you, and it's going to make you do things that you never did before. Tenemos que entender que cuando Dios te llama a un proceso, Dios te va a doblar, te va a romper y va a hacer que tú hagas cosas que no es lo normal contigo. Huh? You tell me something, I'm going to tell you what's up. Como cuando uno tiene la mentalidad de que dime que yo te diré. And God will bring somebody to you that's going to test you. Y Dios va a traer a alguien a ti que te va a probar. Amén. Hello. I know there ain't nobody like that in here. Yo sé que no hay nadie aquí así. Okay, we all got halos. And todos estamos a medio paso del cielo ya, ¿no? Somos santos. We're saints. But God will send somebody to test you. Dios te va a mandar a alguien para probarte. And then that's where you're going to find out if God is really working with you or not. Y ahí donde te va a dar de cuenta si Dios está trabajando contigo o no. Because instead of telling them where they're going and how to get there, you're going to bless them anyways. Porque en vez de uno decirle para dónde va y cómo pueden llegar allí, lo mejor lo va a bendecir. Hello? Yes. See, you can be anointed and appointed and still not be ready. Uno puede ser ungido y asignado y todavía no estar listo. Because the weight of the crown will crush you if you're not ready to carry it. Porque el peso de la corona te va a destruir si uno no está preparado para cargar esa corona. I tell people all the time that I make my job look easy, but I can guarantee you that the majority of people wouldn't make it 6 months in my shoes. Yo hago que mi trabajo se vea fácil, pero le puedo garantizar que la mayor parte de la gente no duran ni 6 meses en mis zapatos. Let me put it to you this way. Déjame ponérselo de esta forma. You know when you get them spiritual attacks, ¿sabes cuando viene el enemigo a atacar tu casa? He's already been by my house and he's been evicted. Ya pasó por mi casa y yo lo boté por la ventana. So he's trying to get to your house. Ahora está tratando de llegar a tu casa. But because of the prayers of your pastors, all of a sudden, they get up to your house and they say, we can't come into this house because they belong to this ministry and this ministry prays for them. I ain't going to touch that one. Pero cuando llega el enemigo a la puerta de su casa, como tienen pastores que oran por ustedes y interceden por ustedes, el enemigo dice, no puedo entrar aquí porque estos pastores están orando por ellos y ellos están cubriendo con la misma unción. See, the anointing is meant to break. La unción está hecho para romper. Yes. See, we always say the anointing breaks the yoke of the enemy. Siempre decimos que la unción rompe el yugo del enemigo. But what you don't understand is that the anointing can also break you, pero la unción también te puede romper a ti. Y'all ain't hearing me, no me están escuchando. I'm going to come to this side. They're paying attention. Este grupo está aquí, está bien enganchado aquí. See, the anointing is not light. La unción no es pesada. If you've ever worked with oil, si ha trabajado con aceite, first of all, oil is thick, la aceite es gruesa. And once it comes on you, you can't easily take it off. Y cuando uno se embarra con el aceite, no es fácil para quitársela de encima. Oh, and guess why? ¿Sabes qué?
everything you touch, you're going to leave oil prints. Y donde quiera que uno toque, va a dejar una marca de aceite. So the anointing that God anoints you with is meant to go ahead and just not be over you, but it's also meant to be transferred. La unción que Dios te ha puesto a ti, no solamente para que uno la cargue, pero también para que la vaya a transferir a donde quiera que vaya. That oil shouldn't come off of you. Ese aceite no se debe despegar de uno. You should be seeking the oil every single day. Cada día uno tiene que buscar ese aceite fresca de Dios. You can't tell me you're anointed and appointed and can't pray. No me pueden decir que son ungidos y llamados de Dios si no oran. Aló. ¿Cuál You don't pray, you don't fast, you don't read your Bible, but you're anointed and appointed. No lee, no ayuna, no lee su palabra, pero soy ungido de Dios. Man, get out my face. Sáquense de aquí. I'm going to get a little hoodwinked today. Me voy a poner un poco de barrio hoy. Oh, God called me to the nations. Dios me llamó a las naciones. Well, how much hell have you gone through to get there? Y dime qué batallas has tenido que pelear para llegar a las naciones. ¿Hello? See, David had to go into the fields where nobody was. David tuvo que entrar al rebaño donde nadie no estaba ahí. Nobody was there to watch him. Nadie lo estaba velando. Nobody was there to tell him what he had to do. Nadie estaba ahí para decirle lo que tenía que hacer. Nobody was there to counsel him. No había nadie ahí para darle consejo. There was nobody there to encourage him. No había nadie ahí para levantarle los ánimos. There was nobody there to tell him how he had to have church. No había nadie ahí para decirle cómo es que tenía que servirle a Dios. But it was just him and God. Pero era solamente Dios y David juntos en ese rebaño. And let me explain something to you. Déjame explicarle algo a ustedes. See, we get proud. Nos ponemos orgullosos. Oh, I'm the sheep flock of God. Yo soy una de las ovejas de Dios. You know that the sheep is one of the dumbest animals out there. ¿Sabe que la oveja es uno de los animales más tontos allá afuera? They will see danger and walk right into it. Ven el peligro y que siguen caminando el peligro. God calls us the sheepfold. Dios nos llama sus ovejas because we have the same tendencies. Tenemos las mismas tendencias as those sheep, as esas ovejas. So if David can deal with the sheep, he can definitely deal with the people. So si David podía bregar como pastor con las ovejas, definitivamente podía tratar con un reino. Ain't nobody calling themselves sheepfold no more. Ya no va a haber nadie aquí diciendo que yo soy una oveja de Dios. You walking straight to the slaughterhouse and happy about it. Estás caminando directamente al matadero y feliz que va para allá. Huh? So you're not saved by law, you're saved by grace. No es salvo por una ley, es salvo por gracia. But doesn't mean that grace, you could do whatever you want, pero no significa que en la gracia uno va a hacer lo que le dé la gana. Huh? You know, but David paid some dues. David pagó un precio. If you read in your words, si leen las palabras, it says that he would wake up worshiping God. Se levantaba adorando a Dios. He would go to bed worshiping God. Se iba a acostar adorando a Dios. He would sit there and say, you made the fulfillment of all the heavens and the earth. De ahí dice él, tú hiciste todo el firmamento de los cielos y la tierra. He would give God his props because he understood that by his grace and his mercy is why he was still standing. Él le daba a Dios todo su crédito porque él sabía que por Dios era la única razón que todavía estaba de pies. I mean, because don't forget, Saul wanted him dead because of jealousy. No se olvide que Saúl quería a David muerto por sus celos. How am I going to let that kid take my position? ¿Cómo que yo voy a dejar que ese niño tome mi posición? Because David was a kid. David era un niño todavía, bien jovencitito. I mean, I don't know about you. I got an 18-year-old, and I clench my teeth every time he says, I'm going to take the car.
Yo no sé de ustedes, yo tengo un muchacho de 18 años y cada vez que él dice voy a tomar el carro, yo, mira, hasta cierro los ojos. Why? Because his maturity is not of a 21-year-old or a 25-year-old. ¿Por qué? Porque su madurez no es de uno de 21 ni de 25. His maturity is of an 18-year-old. Su madurez es de un muchacho de 18 años. He still hasn't lived life. Todavía no ha vivido la vida. Matter of fact, he's just barely starting. Incluso apenas está comenzando. It's all right, parents. You can say amen to that. Los padres pueden decir amén a eso. But God called this young boy to become a future king. Pero Dios llamó a este niño para ser un rey en el futuro. Amen. In other words, en otras palabras, God don't care how old you are. Dios no le importa qué edad tenga. God doesn't care where you came from. Dios no le importa dónde tú viniste. And here comes Samuel. He's looking at these men. Viene Samuel y mira a estos hombres. They're big and they're robust. Son grandes, son fuertes. And God said, nope, not them. Y Dios le dijo, no ellos. Go get me the youngest one. Búscame el más joven. The little scrawny kid that nobody paid attention to. El muchacho bien chiquito, medio anarético que nadie le ponía la atención. In other words, if you think that nobody's paying attention, you may be the one that got called. Incluso si nadie te pone la atención, posible que sea tú el que Dios va a llamar. Amén. Are we here? Yes, sir. You know, the weight of that crown will crush you. If you don't have any dirt in your nails, si no tiene tierra en las uñas, puede ser bien posible que esa corona te vaya eliminar. So I tell folks before, they called me pastor. Antes de que a mí me llamaron pastor. I cleaned toilets, yo limpié los toilets. I drove the church vans, yo manejé los buses de la iglesia. I cut the grass of the church, yo corté el zacate de la iglesia. I cleaned the church, limpié la iglesia. As a matter of fact, I even played security guard at church. Hasta el guardia de seguridad era yo de la iglesia a veces. I would get there early in the morning and leave late at night. Llegaba bien temprano en la mañana y me iba bien tarde de la noche. We were talking the other day how sometimes the youth, we would have vigilias and then we would do fasting throughout the weekend, and I would leave my house Friday night and I wouldn't show back up till Sunday night. Estábamos hablando los otros días, cuando yo estaba en los jóvenes, a veces yo salía el viernes por la noche para la vigilia y no regresaba hasta el domingo por la noche porque había vigilia, había ayuno, había servicio y no había break. Hello? Yes. And that's even before they told me take a position, y eso fue antes de que me fueran a dar una posición. Are we here? Why? Because God was preparing me for something greater. ¿Por qué? Porque Dios me estaba preparando para algo más grande. God was preparing me to do things that a lot of people aren't called to do. Porque Dios me estaba preparando para cosas que otra gente no son llamados a hacer. God was preparing me not just to deal with the people in the house. No, Dios no me estaba preparando solamente para tratar con la gente adentro de la casa. But He was preparing me to deal with the people of nations. Me estaba preparando para bregar con la gente de naciones. He knew that what my next steps were going to be. Él supo mis próximos pasos. He knew what my 5-year plan was going to be. Él supo cuál era mi plan de 5 años. He knew what my 20-year plan was. Él sabía cuál era el plan de 20 años en adelantado. And so therefore God had to pass me through a valley so that I can go ahead and get to the mountaintop. Por eso que Dios me tuvo que pasar por un valle para yo llegar encima del monte. Santo. Gloria a Dios. Tell me what your problem is. I'll give you a t-shirt for it. Dígame cuál es su problema y yo le tengo una playera. Because let me tell you something. Let me decirle algo. If you think that the devil don't like what God has for you, si usted cree que el diablo no le gusta lo que Dios tiene para usted, try the people around you. Trata a la gente a su alrededor. Sometimes the devil don't have to do much work because the people will do it for him. Muchas veces el diablo no tiene que hacer mucho trabajo porque la gente lo hacen por él. Pastor, what you talking about? Pastor, ¿de qué habla?
That ain't even in the Bible. Eso ni está en la Biblia. Yeah, it is. Sí lo está. Because the Bible says, follow me, síganme en esto. Pero dice la Biblia, that when David went to go take food to his brothers in the camp, where they were sitting waiting for Goliath and the Philistine army. Dice la palabra que cuando David fue a llevarle comida a sus hermanos en el campamento a donde estaba Goliat y los filisteos listos para pelear. And this big giant stands up by the name of Goliath. Y este gigante por el nombre de Goliat se para. And he says, bring me your bravest man. Tráeme tu hombre más valiente. And everybody, this army of Israelites are sitting there. Y este ejército de israelitas están ahí. And they're like, oh yeah, we ain't doing all that. Y ellos estaban diciendo, nosotros no vamos a pelear con ese gigante. And here comes Saul, the king, that's supposed to lead his people. Y aquí viene Saúl, el rey, que tiene que llevar su gente por adelante. It's like, yeah, I'm not going to go fight that thing. Y él dice, yo no voy a pelear esa cosa. And here comes little short, scrawny David. Y aquí viene el chaparrito de David. And he says, how dare he offend the God of Israel? ¿Cómo es que se atreve ese gigante a ofenderle al rey de Israel? Go get me a sword, go get me something, but I'm going to go ahead and kill that giant. Y él dice, búscame una espada, búscame algo, pero yo voy a matar a ese gigante. But wait, here it comes. Pero aquí viene. And the Bible says that Eliab, dice la palabra que Eliab told him, are you crazy? Le dice, ¿estás loco? How dare you? ¿Cómo es que tú are going to go fight that giant? ¿Crees que va a pelear ese gigante? David, you weren't called to that. David, Dios no te llamó a eso. You're not even a soldier. Ni es un soldado. As a matter of fact, you should go back to go taking care of sheep. Incluso, regrésate al rebaño y cuida de las ovejas. How many of you God has called and all you hear is people around you saying, well, God didn't really call you to that? ¿Cuánta gente Dios no ha llamado y lo único que le dicen a la gente a su alrededor, Dios no te llamó a eso? Well, you know, sometimes when God, you know that God called you, then you have to go ahead and become deaf too. Cuando uno sabe que sabe que Dios lo ha llamado, también se tiene que ser medio sordo. David was anointed for a moment like that. David fue llamado por un momento como ese. He was anointed specifically to kill Goliath. Él fue ungido específicamente para matar a Goliat. Hello. If David would have listened to Eliab, there would still be a Goliath. Instead of Israel, there'll be Philistine lands. And to this day, si David le hubiese hecho caso a Eliab, nunca hubiese matado a Goliat. Goliat todavía estuviera y los filisteos tuvieran todo el territorio de Israel ahora en días. We here? Estamos aquí. Sí. When you learn your place in God, cuando uno conoce su lugar en el Señor, and you prepare yourself in God, y te prepara en el Señor, and you seek His presence, y busca la presencia, and you seek His anointing, y busca esa unción, and you look to get closer, in a closer walk with God, y te pones a caminar más de cerca con Dios, and you put yourself to the side and say, God, it's you first, God, it's you second, God, it's you third. Cuando uno se pone a un lado y dice, Señor, eres tú primero, eres tú segundo, y eres tercero en mi vida, then you're going to see how God is going to start to do some things. Y va a ver como Dios va a empezar a hacer cosas. And He's actually making you a Goliath killer without you even knowing it. Y lo que está haciendo es un David para matar a Goliat y tú ni cuenta te da que lo está haciendo. Let me tell you something. There's some giants in your life you need to go ahead and decapitate. Hay algunos gigantes en su vida que usted le tiene que picar el pescuezo. Don't tell me God ain't violent. No me diga que Dios no es violento. Hello? Well, we need to get out of ourselves and forget about ourselves. Tenemos que salirnos de nosotros mismos y olvidarnos de nosotros mismos. Well, you know, Pastor, it's just, I was taught. Señor, pastor, es que a mí me enseñaron.
Apparently they didn't teach you right. Aparentemente no te enseñaron bien. You're still going around the mountain for 40 plus years and still can't find your way out. Porque todavía le da vuelta a la montaña por 40 años y todavía no sabe cómo salir. Amén. Aleluya. See, Eliab tried to talk him out of it. Eliab trató de convencerlo que no lo hiciera. How many people have tried to convince God's anointed not to do? ¿Cuánta gente no han tratado de convencer a los ungidos de Dios de no hacer? Sí. I got some bad news for y'all. Tengo mala noticia para ustedes. If God tells me I called them, prep them, I'm going to push you out the front door. As a matter of fact, I'm going to take you to the second floor and push you out the window, see if you're really anointed. Si Dios me dice, úngelos, prepáralos y suéltalos cuando estén listos para ser soltados, mira, yo lo voy a llevar al segundo piso, lo voy a tirar de la ventana del segundo piso para ver si es verdad que está ungido. Y'all laughing. I'll do it. Ask some folks how I taught them deliverance ministry. Preguntan a 2 o 3 aquí cómo yo le enseñé cómo sacar un demonio. I sat down. I told them, go ahead and do it. Yo me senté en una silla y le dije, vean, ustedes saquen el demonio de ese. And after like 20 minutes, después de 20 minutos, everybody's sweating and struggling, todo el mundo sudando y batallando con el demonio. All I did was walk up and I said, look, this is the way you have to do it. Y le dije, mira cómo es que se tiene que hacer. And I looked at the person, miré a la persona, I said, demon, get out right now in the mighty name of Jesus. And he was set free. Y yo lo único que hice es que miré a la persona, le apunté el dedo, ese demonio sal de él ahora mismo. Y ese demonio se tuvo que ir. Aleluya. Aleluya. Yes. But I'll tell you what, le voy a decir algo. After that day, they knew how to take out a demon. Después de ese día, supieron cómo sacar un demonio. Hello? See, because the crown that God has for you is too heavy for you to bear if you're not ready to carry it. La corona que Dios tiene para cada uno de nosotros es demasiado pesada si nosotros no estamos listos para aguantarla. Amen. That crown ain't light. Esa corona no es liviana. Carrying the burden of the calling is not light. Cargando el peso del llamado no es fácil. That's what the Bible says. Many are called, but few are chosen. Por eso que dice la palabra, muchos son llamados, pero pocos escogidos. Everybody's called to preach. Todo el mundo está llamado a predicar. Matter of fact, gospel say, go ye out throughout the world and preach the gospel. Incluso dice la palabra, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. But out of 5, God will choose 1. Pero de 5, Dios escoge 1. Oh, pastor, I want to be anointed. Pastor, quiero ser ungido. And the first attack comes, y el primer ataque viene. And you run like a chicken that somebody's after with a knife. Y salen corriendo como una gallina cuando la persiguen con un cuchillo en la mano. Pastor, I don't know about this. Pastor, yo no sé de esto. Pastor, pray for me because the devil trying to kill me. Pastor, ore por mí porque el diablo me quiere matar. There ain't no devil trying to kill you. Eso no es ningún diablo tratando de matarte. That's God putting you through the process. Eso es Dios poniéndote por un proceso. How can you fight hell if you don't know what it looks like? ¿Cómo puede pelear el infierno si no sabe cómo se parece? God's talking to me. You ain't gonna like this. Oh boy. Come on, Pastor. See, many want to be called. Muchos quieren ser llamados.
They think there's a glamour behind it. Piensan que hay algo lindo detrás de eso. But they're willing to pay the price that comes with it, pero no están dispuestos a pagar el precio que viene con eso. Right. Go ahead and have everything and let God take everything from you. And let's see if you're still going to praise Him the same way. Deja que tú tengas todos y Dios te quite todos, a ver si todavía va a alabar a Dios igual. If you're going to pay God with a bank account that's full or it's negative, you have to praise Him the same. Si tienes una cuenta de banco que está llena, repleta o en lo negativo, tienes que alabar a Dios igualmente. If they shut the lights off on your way out to church, you still need to come to church and you still need to give God the dance. Si te apagan las luces cuando sales de la casa, uno tiene que llegar a la iglesia y todavía darle una danza al Señor como si tuviera luces en tu casa. You may be hungry because there's no food at home, but you still gotta praise Him because God is still God. Y uno, aunque esté pasando hambre, tiene que alabar a Dios como si fuera Dios, porque Él todavía es más que suficiente para tu vida. That's why most pastors don't make it past 3 years. Por eso que muchos pastores nuevos no duran más de 3 años. Amén. See, the closer you are to God, the more humble you are. Más cerca que uno se pone a Dios, más humilde uno está. Amén. Aleluya. Because you realize that it's not about you, but it's all about Him. Porque te das de cuenta que no tiene nada que ver contigo, pero es todo con Dios. We're in an era where we love titles. Estamos en una era donde nos encantan los títulos. Well, I'm Apostle, Bishop, Doctor. Yo soy el apóstol, obispo, doctor. You know, you got to emphasize. Tenemos que hacer el énfasis ahí. Doctor. Doctor. No. And it's no longer brother. Ya no es hermano. It's like man of God, hombre de Dios, varón, llamado y ungido. Even our walk changes, hasta nuestro caminar cambia. That ain't God, eso no es Dios. Amén. Amen. I believe you. Amen. What does the Bible say? ¿Qué dice la palabra? Jesus was about to anoint the feet of the disciples. Cristo iba a ungir los pies de los discípulos. And they're like, Jesus, we need to anoint your feet. Cristo, tenemos que nosotros ungir tus pies. And he came back with a simple response. Y vino con una respuesta bien simple. I didn't come to be served, but to serve. Yo no vine a ser servido, más para servir. Amén. Thank you, Father. Yes. You find out what ministry is about. ¿Quieres saber de qué se trata el ministerio? That part. Santo. If you're looking for somebody to walk around, carry your Bible, and go get your dry cleaning, you got it all mixed up. Si estás buscando una posición porque quiere que alguien te cargue la Biblia y que te vaya a ir a la tintería a ir a buscar tu ropa, está equivocado. Amén. And I'm not saying that you don't honor. No digo que no se debe de honrar. But they honor because of who you are, not because of your title. Te honran por quien tú eres, no por tu título. Amén. David was ultimately crowned king. Al fin David lo ungieron como, fue coronado como rey. And David wasn't perfect. David no fue perfecto. But he knew how to listen to God. Pero él supo cómo escuchar la voz de Dios. Amén. And despite his errors, y a partir de sus errores, he still learned how to worship God. Él supo cómo adorar a Dios. He knew how to put his face to the ground and ask for forgiveness. Él supo cómo poner su cara en la tierra y pedir perdón. And in the world we live in today, forgiveness is a bad word. Y en el mundo que vivimos hoy, el perdón es una palabra mala. Who, me? Ask for forgiveness? Oh, no, they need to come over here. Yo pedí perdón. No, olvídate que vengan ellos acá.
That's why the Bible says, even if you did not offend, go to the one and ask for forgiveness. Por eso que dice la palabra, aun si tú no los ofendiste, vaya a donde ellos y pídele ¿qué? Perdón. Amén. You know how many times I've been right and still had to say I'm sorry? ¿Sabes cuántas veces yo he estado correcto y todavía tengo que pedir perdón? If you can't stand somebody looking at you through the corner of the eye, God knows you can't deal when they talk about you. Okay. Si uno no puede tolerar que alguien lo mire con el reojo así, mucho menos va a poder tolerar que se pongan a hablar mal de ti. Well, you know, Pastor didn't say hi to me today. Pastor no me saludó hoy. Pastor looked like he was mad. Pastor tenía cara de enojado hoy. He probably was, because of the way you act. Posiblemente estaba enojado por la forma que se comportan. Terminar on love you no significa que no te amo. But you ain't right, pero tampoco no está bien. I'm gonna be real here. What's el honesto? Sometimes I go, Lord, can I please lay some hands on them? For real. And call it anointing. Padre, a veces yo le digo, Señor, de verdad, ¿puedo ponerle la mano encima y llamarlo unción? And God's like, nah, because you're a little bit too angry right now. No, no lo haga porque tú tienes un poco de coraje ahora mismo. But I promise God, I ain't gonna hurt him. Te prometo Dios, no lo voy a golpear mucho. Y'all think the crown is light. Piensan que la corona es fácil. That's why not everybody was meant to carry it. Por eso que no todo el mundo fue hecho para cargar esa corona. Amén. Because the anointing is heavy. La unción es pesada. And the more you want, the heavier it is. Y más que uno quiere, más pesada se pone la unción. How many of y'all love to sleep? ¿Cuánto le encanta de dormir? Don't lie. You're in church. No mientas, están en la iglesia. You know, I hear it all the time. Yo lo escucho todo el tiempo. You know, Pastor, if I don't sleep my 10 to 12 hours, I ain't right. O sea, tú sabes, yo lo escucho todo el tiempo. Pastor, si yo no duermo de mis 8 a 12 horas, yo no estoy bien. Well, try when God tells you, start praying now, and I'll tell you when to stop, and it's daylight again, and you're still in prayer. Trate cuando Dios te levanta de noche y te dice, ponte a orar hasta que yo te diga, y sale el sol de nuevo y uno todavía llorando. Right. And then, you know, if you got a job, like it's happened to me many times, you still got to go to work and act like you slept all night. Y aun como me ha pasado muchas veces, uno se tiene que ir al trabajo y hacerse como si durmió toda la noche. Right. Amén. Yes, sir. See, David was just not anointing, but prepared to carry the weight of the crown. David no solamente fue ungido, pero fue preparado para cargar el peso de su corona. Yes, sir. And the weight was so heavy, they still talk about it today. Y el peso de la corona es tan pesada que hasta esta fecha Israel todavía habla de su rey. Yes, sir. Amén. Yes, sir. Amén, amén. Aleluya. See, because it's also meant to cross generations. Está hecho para cruzar generaciones. That when you're long gone in dust, they're still talking about that one person that prayed for me and it changed my life. Cuando usted, aunque esté muerto y ya está hecho polvo, que alguien todavía esté hablando del día que usted oró por ellos y su vida fue cambiada desde ese momento en adelante. Or somebody can say, I got saved today because my great-grandmother was touched by somebody that prayed for her and she got saved, and that's come down through generations. O que venga un bisnieto y diga, este día yo le sirvo al Señor porque mi bisabuela en aquellos años vino alguien y le trajo el evangelio, oraron por ella y ella fue salva, y hasta esta fecha yo todavía soy salvo por la oración de una persona. Amen. Aleluya. The anointing isn't for you, but it's to give. La unción no es para ti, pero es para dar.
That's why when you have oil in your hands and you touch something, it transfers. Por eso es que cuando uno tiene aceite en sus manos y toca otra cosa, se transfiere. It's not meant for you. No está hecho para ti. So then the question comes down, what kind of effect do you want? La pregunta viene siendo, ¿qué efecto quieres? I mean, you working with corn oil? ¿Estás trabajando con aceite de maíz? Mazola, whatever you call it. Aceite de mazola. Or are you working with the oil that comes from heaven? ¿O estás trabajando con el aceite que viene directamente del cielo? The anointing can be so strong that it will break you if you're not ready for it. La unción puede ser tan fuerte que te va a derrotar si no estás listo para cargarla. But when the anointing is real, you don't have to say how anointed you are. Pero cuando la unción es real, no tiene que decirle a nadie qué ungido uno está. The Spirit of God will snitch on you by himself. El Espíritu de Dios le va a decir a todo el mundo. But when you pray, people will know. Pero cuando uno ora, la gente se van a dar de cuenta. And when you leave, transformation will stay. Y cuando uno se va, la transformación se queda. That's why my prayer sometimes is, God, pour out such an oil over the church that it'll mess them up. Por eso que a veces yo oro y digo, Señor, derrama una unción sobre la iglesia que lo vaya a poner al revés. We got to stack the chairs in the corner somewhere because ain't nobody can be controlled. Que tengamos que poner las sillas en una esquina porque nadie se puede controlar. How many are you here? ¿Cuántos están aquí? Amén. Let's all stand to our feet. Vamos a estar todos de pies. Thank you. Thank you. I want everybody just to close your eyes and raise your hands. Quiero que todo el mundo cierre sus ojos y levante sus manos. And I want you to have a conversation with the Lord. Quiero que tengan una conversación con el Señor. God anoints every person according to how He wants to use them and how you allow Him to use you. Dios unge a cada persona conforme a lo que Dios lo ha llamado a hacer y como uno se deja. Ask God if you're allowing Him to anoint you. Pregúntale a Dios si está permitiendo que te unja. And then ask God if you're getting in the way, not just of Him, but of someone else He wants to anoint. Y también pregúntale al Señor si usted está en el medio, no solamente de su propia unción, pero en el medio de Dios ungir a otra persona. Never again do you hear of Eliab in the Bible. Nunca se escucha de nuevo de Eliab en la Biblia. Other than he was in the way. Fuera de que solamente estaba en el medio. So just ask the Lord today. Pregúntale a Dios en este día. And if you want prayer, the pulpit is open. See